¿Cómo funcionaría esto? Hay quienes señalan que eso no es posible, que un caso como el boliviano, que se ve como el antecedente, es bastante distinto al del Perú. Vamos digamos, a plantear estas interrogantes a Patricia Juárez, candidata a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, congresista electa por Fuerza Popular, con quien estuvo Keiko Fujimori también en este acto, ¿no?, de presentación de esta carta que ha dejado en Palacio de Gobierno. ¿Cómo está usted, Patricia? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Enrique? Buenas noches, gracias por la invitación. Cuéntenos el sentido de esta carta que se ha dejado hoy y cómo sería, en todo caso, el procedimiento de la auditoría que ustedes están reclamando, demandando. Bueno, nosotros hemos hoy día entregado esta comunicación a Mesa de Partes de Palacio de Gobierno y creemos, por ejemplo, que en aras de conocer la verdad sería muy importante que se adhiera a este pedido el señor Pedro Castillo. Creo que el presidente de la República tiene toda la potestad de poder señalar qué organismo internacional, incluido, por ejemplo, la OEA, pueda realizar una auditoría internacional, dado que durante todo este tiempo han habido muchos casos que hemos ido presentando al Jurado Nacional de Elecciones respecto, por ejemplo, a familiares que están en las mesas y que estamos probando no solamente con las fichas RENIEC que acreditan que padre y madre comparten estos miembros de mesa, sino también estamos adjuntando partidas de nacimiento, de tal manera que no haya ninguna duda de que las mesas efectivamente fueron copadas, tal como lo mencionaban las personas que instruían a los personeros de Perú Libre. Tenemos también los casos de las firmas falsas, que también estamos probando con pericias, y es importante también señalar que hay estadísticas importantísimas en donde efectivamente nosotros vemos el comportamiento de los electores, inclusive en primera vuelta, cosa que nos llama la atención, y ante la publicación, por ejemplo, que ha realizado ayer el señor Daniel Córdoba, que he estado yo revisando el día de hoy, he visto, por ejemplo, que en primera vuelta hay en lugares, por ejemplo, Cusco, donde podríamos considerar que Juntos por el Perú podía tener una alta votación. Sin embargo, vemos que la votación de Cusco realmente ha favorecido en estas actas que han sido publicadas por el señor Daniel Córdoba. Han sido estas actas, estas mesas favorecen, pero realmente duplican, triplican o hasta hay 6 o 7 veces más los votos de Verónica Mendoza. Entonces, con esta data que nosotros estamos presentando, yo creo que sería muy interesante que Verónica Mendoza y el señor Lescano revisen el comportamiento de esas mesas en esos centros de votación, y creo que ahí hay un insumo importante para que vean cómo vemos desde primera vuelta el comportamiento inusual que se ha dado en mesas en estos lugares en donde seguramente en muchos de los casos no han habido personeros. Claro, ahí hay una comparación entre primera y segunda vuelta. ¿Qué opinión tienen ustedes de un estudio presentado como el de Ipsos, donde se encuentran en realidad atipicidades en porcentajes muy pequeñitos y que de alguna manera están repartidos en ambos candidatos? Y, digamos, la conclusión de ese estudio es que de resolverse o de encontrarse esas atipicidades no cambiarían este resultado final. Me imagino que ustedes han estudiado en detalle también el estudio de Ipsos. Claro, nosotros creemos que efectivamente entre las actas observadas, que hay muchas en donde se ha cambiado el sentido de las decisiones desde la justicia electoral, porque, por ejemplo, en el año 2016 habían resoluciones en donde aparece el propio doctor Rodríguez Vélez tomando decisiones en el sentido de que debe primar la conservación del voto respecto a algunas actas. Estoy hablando de actas, no de las nulidades que nosotros hemos presentado, sino de las actas observadas. Y sin embargo, en este pleno de este jurado del año 2021, ese precedente que se dio en el año 2016 no ha sido tomado en cuenta para las actas observadas. Entonces ahí, por ejemplo, hay una explicación que deberíamos recibir
todos los peruanos respecto al por qué el cambio del sentido de estas decisiones jurisdiccionales electorales. Y además, por ejemplo, ¿cómo no nos va a llamar la atención, Enrique, respecto a la decisión, por ejemplo, y la carta que ha mandado el doctor Rodríguez Montesa a la fiscal de la Nación, en el sentido de señalar que él no tiene la competencia para poder asumir el cargo y sin embargo lo han hecho juramentar, él ha juramentado y eso nos parece absolutamente cuestionable. Ayer hemos escuchado al doctor García Toma, que es un reputado constitucionalista. Hoy día la doctora Flores Nano ha señalado realmente que allá hay causales de nulidad absoluta respecto a la incorporación del doctor Rodríguez Montesa y sin embargo vemos que nadie escucha, o sea, nadie se está dando cuenta de lo que está pasando o es que no quieren escuchar que realmente no solamente hay irregularidades en el caso de las mesas que nosotros hemos denunciado y que nadie quiere pedir excepto el doctor Arce y entiendo que hoy día el doctor Rodríguez Montesa también ha solicitado la lista de electores. Entonces, ¿qué es lo que están esperando para que realmente se pueda lograr obtener con transparencia y veracidad la real dimensión de la votación que se ha dado? Pero Patricia, insisto, entonces para ustedes contrasta con lo que Ipsos ha presentado, que se supone que es una revisión completa de todas las atipicidades. Ustedes tienen otros resultados, me refiero cuantitativamente, ¿no? O sea, en la masa de votos que puede hacer una diferencia, porque si no, digamos, la discusión no tiene mayor sentido práctico. Mira, lo que Ipsos nos podría explicar es por qué en los últimos 20 años en donde no ha habido mayor discusión entre los resultados del boca de urna y los resultados del conteo rápido, ¿por qué en esta elección del año 2021 sí se dio por primera vez en los últimos 20 años, y eso lo sabe perfectamente Ipsos, por primera vez el boca de urnas fue un resultado diferente al conteo rápido, porque obviamente el boca de urna refleja una realidad de lo que el elector dice que hizo en la cabina de votación. Y luego los resultados del conteo rápido arrojan ya los resultados de actas que obviamente han sido manejadas. Y eso es lo que nosotros estamos sosteniendo. Entonces, esa es la explicación que Ipsos debería de dar en este caso. Nosotros hemos hecho exhaustivamente la revisión de las actas si hay comportamientos, por ejemplo, en un solo local de votación, 4 mesas, en una mesa 0 para Fuerza Popular, 1 para Fuerza Popular y luego en otra mesa 15 y en otro caso otros 14 votos para Fuerza Popular. ¿Cómo podrías entender una situación como esta? Patricia, ¿qué pasó con los personeros de Fuerza Popular? Porque una de las explicaciones también insistentes, no solamente de la otra parte, sino, digamos, de personajes vinculados con los organismos electorales y demás, es ¿qué pasó? ¿Por qué esto pasó por todas las revisiones y recién después? Porque esto tiene que ver con los plazos y la controversia en torno a este tema. ¿Qué pasó con los personeros de Fuerza Popular? Mira, te explico. Te hablo solamente de un caso, de Chota. En Chota nosotros teníamos personeros y pusimos personeros, acreditamos personeros. Y cuando los personeros digamos, se acercaban al lugar de votación, simplemente se retiraban porque habían amenazas. Y eso lo pusimos en conocimiento de los observadores internacionales de Mercosur con los que nos reunimos en el country el día viernes anterior a la votación. Y además nosotros hemos recibido muchas denuncias de personeros nuestros que eran hostilizados a los lugares donde iban, pero también acá, por ejemplo, en Breña, sin ir muy lejos. En Breña, digamos, de 300 personeros que teníamos el día de la votación, habían 80 personeros menos. ¿Y qué pasó con esos personeros? Estaban en el mismo lugar, en la misma mesa, pero con credencial de Perú Libre. Y eso es algo que no nos lo han contado, nosotros lo hemos vivido ese día. Y ese día, los días previos, habíamos puesto en conocimiento de al menos estos observadores internacionales que habían amenazas para que no existan personeros en algunos lugares del país. Entonces, estas son conductas, Enrique, absolutamente atípicas. Nosotros no estamos queriendo de ninguna manera
obstruir un proceso electoral que si se hubiera dado sin ningún tipo de cuestionamiento, excepto los naturales que se pueden dar por una u otra, errores que se producen, estaríamos tranquilos con esto. Pero esto nos lleva a que existen tantos indicios en tantos lugares que realmente queremos conocer la verdad. Ahora, por eso es que el día de hoy hemos ido donde el presidente de la República, porque creo que la legitimidad del siguiente gobernante o de la siguiente gobernante parte de conocer la realidad. Ahí hay dos puntos. Sí. Formales. Ahí hay dos puntos, porque hasta ahora el Jurado Nacional de Elecciones lo que está haciendo es declarando infundados la mayoría o casi todos prácticamente los pedidos de nulidad de fuerza popular. Queda, digamos, por determinar qué va a pasar sobre los pedidos presentados fuera del horario de mesa de partes. Ya hemos conversado con Óscar Urriola al respecto, el pedido etc. Pero claramente ustedes están pidiendo una auditoría electoral porque de alguna manera van viendo seguramente cuál será el sentido de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Los críticos de este pedido sostienen que, por ejemplo, el antecedente de Bolivia, que es puesto como un ejemplo, no es comparable para empezar porque allí fueron las misiones de observadores electorales las que alertaron de las irregularidades, lo que hay que reconocer que no ha ocurrido en este caso, número uno. Y número dos, que el pedido en Bolivia pues ya se da post facto, digamos, ya después de la proclamación. Aquí ustedes lo que están buscando es que esto se dé, esta observación electoral se dé antes de la proclamación de un presidente o presidenta electos. Nosotros creemos que el jurado tiene que revisar en principio sus propios actos. Nosotros hemos sostenido el día de hoy, lo ha sostenido la doctora Flores Nano y ayer lo ha explicado el doctor García Toma, que hay nulidad en los actos a partir de la incorporación del doctor Rodríguez Montesa. Entonces, hoy día, en cada uno de los expedientes, nosotros hemos solicitado la nulidad. Esas han sido digamos, las medidas que se han tomado ante algo que creo que ningún jurista en el país puede calificar de legal o de lícito cuando vemos de que el propio doctor Rodríguez Montesa en una comunicación que ha enviado a la fiscal de la Nación ha señalado de que efectivamente él no puede ocupar esa plaza porque precisamente la forma como el doctor Arce, como ha sido resuelto el caso del doctor Arce, no es ajustado a ley. Pero Arce declinó, Patricia, Arce declinó. ¿Qué cosa es lo que le quedaba al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones entonces? O sea que cuando existe, digamos, una declinación como en este caso, hay que valerse de cualquier medio para lograr un fin, y cuando estás yendo en contra de la ley, eso creo que en ningún caso es sostenible. De ninguna manera podemos decir... Para que nos quedemos claros, la línea de ustedes es que entonces el proceso debió suspenderse hasta que se encuentre una fórmula legal o de qué situación hablamos. La propia norma lo establecía. La norma señalaba que, en principio, que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no tiene competencia para declarar la suspensión de un fiscal supremo acreditado por el Ministerio Público. Entonces están los mecanismos legales para lograr hacerlo, pero no corriendo. O sea, lo que han querido es hacerlo rápido a través de una resolución al día siguiente y mal asesorado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones una vez más. Entonces yo creo que en este caso hay que revisar estos actos. Nosotros estamos conscientes de que efectivamente los ciudadanos todos estamos en una situación de zozobra, pero lo que está ocurriendo acá es que se está empantanando la situación por una decisión mal tomada desde el punto de vista legal. Decisión mal tomada que ¿cómo van a objetar ustedes? Porque si estamos hablando ya de estas nulidades, y Lourdes Flores señala que esto es nulo, esto podría ir al Tribunal Constitucional. Perdón, se lo pregunto porque como se supone que el Jurado Nacional de Elecciones tiene autonomía final sobre estos temas y que para algunos juristas no habría un árbitro por encima de ellos, ¿cuál es la interpretación que ustedes hacen al respecto? ¿A qué instancia van a acudir? Enrique, la autonomía de los organismos, de las entidades del Estado tiene límites, y los límites son la ley, por supuesto, y el Estado de Derecho. O sea, uno para solucionar un problema no puede incurrir en una ilegalidad. Entonces, esto, por ejemplo, es un hecho que los observadores internacionales y que los organismos que nosotros estamos pidiendo que acudan a solucionar esta controversia, creo que tienen que mirar.
Nosotros hemos visto la carta del doctor Arce y que todos hemos tomado conocimiento de esto, en donde acusa, pero de manera frontal, de actos de imparcialidad. Entonces sería importante, por ejemplo, escuchar los casos específicos que ha conocido el doctor Arce respecto a la imparcialidad en que ha incurrido los otros miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Y cuando me hablas de los observadores electorales, ¿qué credibilidad podemos tener después de haber visto las imágenes del doctor Rodríguez Vélez en una situación en plena ley seca, tomando bebidas alcohólicas con los observadores internacionales y teniendo una serie de reuniones o almuerzos amicales, cuando en realidad los observadores internacionales electorales deberían de venir a cubrir realmente lo que está aconteciendo en el país? Entonces, en aras de lo que significa la verdad, en aras de lo que significa la justicia electoral, yo creo que tenemos que tomar medidas urgentes, rápidas, y creo que el presidente de la República, y haría bien Pedro Castillo en adherirse a este pedido para solucionar este problema rápidamente. En 10 días se puede convocar a este organismo y que se abran los padrones. Queremos saber quiénes votaron, queremos saber realmente quiénes son las personas que han concurrido a ejercer su derecho a votación, y aparece reflejado en esas listas de electores, Enrique. Muchas gracias, Patricia Juárez, por explicarnos el sentido de la solicitud entonces de Fuerza Popular que ha hecho con Keiko Fujimori hoy mismo. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Vamos a continuar y le damos la bienvenida